Así es, Yami, ya estamos preparados para el análisis nacional del ingeniero José Orlando Castillo. Todo esto ocurriendo cuando, como se lo mencionaba, irnos a la pausa, que se mantiene la protesta o el paro indefinido por parte de los transportistas de carga. Además, todo lo acontecido con el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en su discurso en la ONU. Ya está en Panamá el presidente de la República, llegó acompañado del presidente de Uruguay, que hizo una escala en nuestro país. Y el presidente dijo, a seguir la agenda, el sábado estaré en Los Santos. Ingeniero. José Luis, me gustó mucho la entrevista que usted le hizo a estos dos jóvenes, a Richard Barrera y a Yania de León, sí, que están ayudando a sus compañeros a tener una clara visión de qué es lo que ellos quieren estudiar. O sea que eso es bien difícil para un joven. Sí. Y esta es una cosa que uno debe seguir. Los padres de familia deben estar pendientes de sus hijos para indicarle y guiarlos en el camino y determinar cuál es su verdadera vocación. Hay gente que quiere que su hijo sea ingeniero y él no quiere ser ingeniero, quiere ser pintor o quiere ser médico. Entonces, obsérvelo y llévelo orientado, no a lo que usted quiere, sino a la verdadera vocación de ellos. Estos muchachos están haciendo un gran trabajo, los felicito. Sí, y a usted también. Un gran trabajo. Darle una opción. A los jóvenes hay que darle opciones. Sí. Y aquí hay una opción para todos los jóvenes panameños en esta televisora. Vamos a hablar de COVID rápidamente. Ayer el MINSA, ahí está la primera curva que nos está indicando ahora con bastante precisión estadística, o con certeza estadística es la palabra correcta, que vamos a la baja en casos positivos. Le doy los números. El MINSA nos informó que ayer hubo 324 casos positivos de un total de 8.413 para una positividad del día de 3,9%, manteniéndose la positividad por debajo de 5, que es un parámetro que las organizaciones internacionales señalan indicador. Si estamos por debajo de 5 del nivel de expansión del virus en un país o de control que ese país tenga de ese virus. Nosotros estamos por debajo de 5 en forma sostenida y eso es importante. Eso fortalece las decisiones que se han tomado en cuanto a la apertura. Es un parámetro importante. Eso trae como consecuencia la siguiente gráfica. Cuando hablamos del papel o el peso que este virus tiene en el sistema sanitario nuestro, hospitalario, encontramos que ayer hubo 3.558 casos positivos y estamos en 0.8. Usted ve la curva, ¿no? Incluso ve ese lomo al final de la curva, el último lomo. En esa época nosotros estábamos en 3,3. Estamos a 0.8. Mire cómo hemos descendido. Eso baja la presión, porque incluso en cuidados intensivos solo tenemos 61 personas. Si usted compara esto con la situación crítica que hay en Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua no sabemos, Honduras y Guatemala, y en cierta medida en El Salvador, aquí te das cuenta lo que hemos avanzado nosotros. Si me da la siguiente gráfica, ahí está lo que estoy diciendo. Esta curva, la superior, demuestra el peso en camas de hospitales. Estamos reportando en el día de ayer 236 y fíjese que estamos estabilizados muy bajo en esto y en el caso de UCI vamos a la baja. Es una baja que nos indica a nosotros que la cantidad de respiradores artificiales que estamos utilizando es muy baja. Y si usted se queja que compramos de más, yo me siento contento. Se necesitaron. Porque eso se necesitan para otras cosas. Sí. Nosotros necesitamos más inversión en salud. Esta la hicimos y nosotros hemos logrado capear todo esto por el nivel de inversión que hicimos en estas unidades de cuidados intensivos que hoy demuestran a la baja. Si me da la siguiente gráfica, ahí está la mortalidad. Ayer subimos drásticamente comparado con el 1 y 2 que teníamos. Ayer tuvimos 9 muertos. Y esto pone en oscilación un tema. ¿Quiénes son la mayoría de los muertos que están? Los no vacunados. Simple. Ahí tiene un ejemplo. El 85 al 90% de los muertos son gente no vacunada. ¿Qué tiene que hacer usted? Vacunarse. Y la última gráfica nos indica a nosotros la caída de la población. Mira la gráfica
polinómica de quinto grado. En resumen, terminamos la semana de este 24 de septiembre con un índice de reproducción del virus de 0,86 por debajo de 1, en un rango de más o menos 2,5%, con un nivel de 95% y una margen de error de 2,5%. Terminamos con una positividad por debajo de 5. Tenemos un desarrollo del uso de la vacuna de los más altos de América Latina. Tenemos vacunas disponibles. Tenemos más de 1 millón de vacunas disponibles para usted. Y estamos impulsando la vacunación de los 12 años en adelante con las 2 vacunas de mayor prestigio en el mundo. Es decir, nuestra estrategia con respecto al manejo de la pandemia ha sido exitosa y estamos hoy en los análisis en el mundo como uno de los países exitosos en el manejo de esta difícil situación en cuanto a la pandemia. En cuanto a la economía, nosotros en el segundo trimestre, de acuerdo a las estadísticas que tenemos, tuvimos un rebote que nos puede, en condiciones de predecir, que el crecimiento que calculó Fitch para Panamá y que también avalan otras empresas evaluadoras de riesgo, nos pondría en un crecimiento en entre el 10 y 12%. Las estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas eran de 9%. De manera que ahí, y por eso hay que impulsar la apertura. Bien, hablemos un poco de lo que el presidente dijo ayer. Voy a ver primero forma y contenido. Forma. Creo que el discurso del presidente, primero, fue corto. 2, fue un discurso sensato, lleno de poderosos argumentos con cifras. Fue un discurso dicho con elegancia y con calma para un escenario mundial. Y tocó temas del escenario mundial. Yo creo que el presidente en forma lo hizo bien y en contenido lo hizo bien. Le explico por qué. En primer lugar, uno de los temas más importantes y serios para nosotros es el problema migratorio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en el lado de Colombia más de 19.000 que están pasando y los datos que el presidente dio de cómo en los miles de indocumentados están pasando por el territorio nacional impactaron al mundo. Y su llamado a ver este problema en forma multilateral es el camino correcto. El problema migratorio no es de Panamá, ni de los Estados Unidos, es del mundo. Yo le he contado lo que está pasando entre Birmania y la India, lo que está haciendo el señor Lukashenko allá en Bielorrusia, fíjese, esto es Europa, con los países bálticos y con Polonia, lo que está ocurriendo entre África y Europa, lo que está pasando entre Haití, todo este problema con Colombia, la migración centroamericana a los Estados Unidos. Este es un problema mundial. Y entonces hay que abordarlo en forma multilateral. Creo que el presidente fue categórico con eso y con cifras impactó lo que está ocurriendo en Panamá. 2, creo que el tema del cambio climático lo manejó bien porque nosotros somos carbono negativo. Es decir, nosotros no somos una nación contaminante y tenemos que seguir haciendo esfuerzos en no ser contaminantes. Lo contrario a, por ejemplo, China y los Estados Unidos, que son de las naciones más contaminantes del mundo. Y en el cambio climático tenemos que hacer todo lo necesario como nación y en los foros internacionales luchar por eso. Y creo que el presidente fue categórico en eso. Cuando mandó lo de la pandemia, sin duda alguna, era uno de los temas y los que creo que los números indican claramente que Panamá ha avanzado positivamente en esto. Y como él es un promotor de la economía, habló con optimismo del país, porque es un escenario para hacerlo. La verdad es que el discurso del presidente en estos temas, para mí, fueron conceptualmente importantes. Usted podrá decir, bueno, él fue muy optimista. Nadie puede promover a ningún país siendo pesimista. Y el realismo es que nosotros tenemos un problema de desempleo. Sí, claro que lo tenemos.
El realismo es que no tenemos recursos para atender migración. Claro, ¿sí? Eso lo sabemos. El problema es que tenemos que trabajar en eso, trabajar en unidad. Me gustó el contenido del discurso del presidente. Pero fíjese otra cosa que a mí me gustó ayer. Para lo que yo fui cónsul en Nueva York, conozco bastante bien, y a mí me tocó trabajar en la Cancillería. Como director político de la Cancillería con Gabriel Lewis Galindo, tuve el privilegio de trabajar con un hombre estratégico. Y fíjese que mientras el presidente hablaba, después que termina su discurso, en canales norteamericanos, en inglés, que se dan para el mundo, aparece nuestra canciller, Erika Moines, en una intervención, una entrevista larga para hacer en inglés. O sea, estas televisoras no le dan mucho tiempo. El presidente habla y sale nuestra ministra a hablar del tema migratorio con precisión, con elegancia. Me gustó el planteamiento que hizo la señora ministra en CNN en inglés. Y sale nuestro ministro de Comercio a hablar en Bloomberg. Pero el presidente también se entrevista con el vicepresidente de Bloomberg y con NACDA y con inversionistas. O sea, simultáneamente o paralelamente o posteriormente, no tengo las horas, después del discurso del presidente, la ministra de Relaciones Exteriores apuntala el problema migratorio y hace un llamado a la comunidad internacional. Y hace un llamado correcto. No podemos ver el problema migratorio de Haití sacando a palo a los haitianos. Hay que resolver el problema de Haití en Haití, dijo la ministra. Y el ministro habla sobre el turismo, habla sobre Panamá. ¿Qué quiero decirle con ello? Que esta fue una estrategia de comunicación bien montada. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que comunicarle al mundo estos temas. El tema migratorio, el peligro que significa no atender a Haití, no ver la democracia como es, multilateral, con colaboración. Y creo que el trabajo que se hizo, ya el presidente regresó ayer, está aquí ya en Panamá, fue a lo que fue. Creo que lo hicieron bien y los felicito por ello, a toda la delegación panameña. Bien. Ahora hay otro problema. Tenemos aquí un paro de camioneros. Yo quiero explicarles a ustedes que este no es un problema entre el gobierno y los puertos, no. El puerto tiene nada que ver con esto. Este es un problema entre empresarios privados que manejan carga privada panameña y las navieras. Y que quiero hacer un llamado, porque este cierre a las entradas del canal viola la Constitución de la República de Panamá. Se lo tengo que decir con claridad. Por Constitución, usted no puede hacer absolutamente nada que viole la actividad en el canal de Panamá. Punto. Entonces, si quiere discutir un tema, pero además hay otro problema. ¿Cómo nosotros podemos garantizarle la carga a alguien? Porque esto no es un monopolio, esto es una economía de mercado. Yo creo que ustedes tengan todas esas cosas en consideración, porque nosotros, la carga internacional que tenemos, como yo le voy a decir a una compañía, hey, ya tú tienes que dársela a fulano de tal, pues, porque aquí hay gente interesada en esto. Entonces yo quiero plantearle esto, porque nosotros tenemos que creer, en principio, si nosotros creemos que la economía se mueve por la competencia, ¿por qué voy a romper la competencia? Yo no sé si ustedes saben que si yo quisiera, por ejemplo, alquilar un contenedor, ¿qué hago yo? Voy al mercado, busco el más barato y con él me voy. Ahora lo que yo le estoy diciendo es que yo tengo que ir donde ellos dicen. Eso no funciona así. Entonces, me preocupa mucho la interrupción a propósito que están haciendo de las actividades en el área canalera, que fueron las que ayudaron al repunte de la economía panameña. Ojo con lo que estamos haciendo.